Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer a Pinocho, la versión de Disney. Entonces, voy a utilizar estambre angorita, pero ustedes pueden utilizar cualquier estambre que necesiten, o más bien que gusten. Voy a utilizar el color carne para la parte de las piernas, los brazos y la cara. El negro para el cabello y el chalequito. El rojo para ¿cómo se llama? El overolcito. El azul para unos detalles del gorro. Voy a ocupar blanco para el cuello y los guantes. Amarillo para el sombrero y para la camisa. Y café para los zapatos. Este café. Es que no se los quiero enseñar cómo quedó, pero voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar para los ojos botones del 1.5 de diámetro en color negro. Voy a usar 2 botones para chambrita. Ay, no, esta está pequeña. De este tamaño. Ok. Es de medio centímetro. Y voy a utilizar listón en este tono de azul. Este sí es importante porque este tono sí es el del Pinocho. Y creo que ya. Entonces voy a comenzar tejiendo los brazos. Ok, voy a hacer la manita. Un tanto parecido a lo que siempre hago, pero ahora va a llevar esta línea. Espero que no me quede tan largo el bracito, si no voy a tener que hacer el cuerpo un poco más largo. Y también las piernitas las voy a hacer así. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el color blanco. Y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Si se preguntan por qué está mi dedito rojo, es que comí cacahuates ayer. Entonces, son de esos enchilados que venden aquí en México y entonces no se quita con nada. Y ya me bañé, ya me limpié, ya... No, nada. Y se sigue notando como si realmente hubiera, no sé, comido por 1 hora. Y fueron poquitos, nada más que si estaban con mucho chile. Y vean. Y ahora me voy a poner antibacterial. Y no se va a quitar. Vean. Y me he estado talle y nomás no. Vean. Sigue rojo. Entonces dije, bueno, mientras no manche el estambre. Por eso no me gusta comer los cacahuates esos porque manchan un buen, pero ay. Ok, en la segunda vuelta. Ok, todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado. Y las subo con una cadena. Y donde subí la cadena, ahí mismo empiezo el primer punto. En este caso es un aumento. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cada vez que mencione que lo tejo y regreso es para que tú le pauses el video, hagas la indicación que acabo de dar y te dé tiempo para que le des play, ¿ok? Por eso luego sienten que las indicaciones son rápidas, pero no, o sea, yo lo tengo que hacer así por el video, pero ustedes no, ustedes vayan pausando, lo tejen y luego le dan play y así. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Es momento que le pongas pausa al video,
¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. Por si se me olvida, o sea, todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con la cadena. Bueno, lo voy a hacer 2 puntos, una disminución, 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Ya lo terminé y vamos a cambiar a color carne. ¿Ok? Lo cambio y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 8 a la 12 punto por punto. Ah, no, espérame. Ah, sí, en color carne. De la 8 a la 12. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la 8 a la 12. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago. Atravieso todo, la doblo a la mitad la manita y hago 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Vean. Ah, perdón, pero la rellené bien y hice esto. Luego giro, subo con una cadena y aquí en donde está el punto voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de enfrente. Pero vean, acuérdense que llevo 9 puntos bajos. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, giro, aquí tomo por la otra parte de enfrente, 6, 7, 8 y 9. Tomo la última cadenita por la parte de enfrente. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ya vieron? Entonces, la clave es aquí, que nos falta un punto, entonces sale de aquí de la orilla. Luego, de la vuelta, acabo de tejer la vuelta 14. Hago la 15 y 16 punto por punto, pero normal, tomando el punto completo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, espérame. 9. A ver si, espérame. Sí, cierro, pero espérame, es que quiero ver cuántas vueltas tengo que hacer. Espérame. Ah, sí, 2, son 2 vueltas. En la vuelta 17, no, voy en la 15, 16. Espérenme, es que ya me hice bolas. En la vuelta 13 cerré. En la 14 a la 16 voy a hacer punto por punto. Sí, voy bien. Así. Punto por punto. En la vuelta 17 voy a cambiar a color amarillo. ¿Ok? Ajá. Ahí está. Ahora, cambios 14, 15, 16. Sí. En la 17 voy a cambiar a color amarillo, que es la camisita de Pinocho. Cambio el color. Así. Hago el amarre. Hoy en la mañana tembló acá en México. Pero casi nadie lo sintió, nada más los que estamos de este lado de
de la Ciudad de México. Yo no vivo en la Ciudad de México, vivo en un estado cerca de la Ciudad de México. Ay, perdónenme. Y se sintió bien feo. No sé si en mi casa es donde se siente feo, pero fue horrible. Bueno, veamos. La vuelta 17 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato y vamos a medio rellenar esta parte. Vean. Y así queda. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedaron. Entonces, ahora, al rato yo creo que voy a hacer aquí, o de una vez. Vamos a hacerlo de una vez. Vean, voy a hacer lo que yo llamo orejita. No es oreja, es una cadena y sin soltar las puntas voy a jalar. Y queda así. Entonces, aquí voy a buscar donde... Aquí está, donde empecé. Y entre lo blanco, la primera línea de carne, voy a hacer esto. Clavo en forma horizontal y hago esto. Una cadena, no, tiene que ser en lo blanco. Aquí. En la última de blanco. Que se va a notar lo carne. Entonces, lo jalo, hago una cadena, clavo en el siguiente punto, miren. Aquí. Aquí. Jalo, hago una cadena y hago lo mismo. Jalo, una cadena. Ay, espérame. Ahí está. Y me voy al siguiente punto. Una cadena y hago esto. ¿Ok? Este pedacito lo podemos cortar con mucho cuidado. Y ahorita le doy el tijerazo. Hago una cadena y lo rodeo. Y vean, se está haciendo el adornito del guante. Entonces, así tejo los dos bracitos y regreso. De forma horizontal. Y vean. Y hago la cadena. Así. Cadena y clavo. Atravieso. Ay. Ay. La vuelta. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ay, perdónenme. Al final va a quedar así. Voy a atravesar la primera cadena que hice. Ay, espérenme que se me enredó esto. Ahí está. Vean, tomo la primera cadena que tejí, paso con un punto deslizado y ya. Corto y remato. Este lo voy a esconder, pero ya quedó. ¿Ok? Y vean, así queda el guantecito. Hago el otro brazo y regreso. Ok, miren, ya quedaron. Entonces, ahora voy a hacer la piernita. La piernita la vamos a hacer con el color café primero. Entonces, vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Entonces, va 1, 2, y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Así. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Luego, tejo 6 aumentos, uno por cada punto y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 es una cadena, ahí mismo, un punto bajo, luego un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso.
En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. De la vuelta 6 a la 7 vamos a tejer 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 subo con una cadena y hago 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6. Y luego tejo 12 puntos bajos. Me va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. Y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. La termino, relleno el zapatito y cambiamos a color carne. ¿Ok? 3, 4 y la disminución. Entonces, lo rellenan, cambian a color carne y regresamos. Ok, en la vuelta 8, no, de la vuelta 10 a la 14, perdónenme, me perdí. De la 10 a la 14 tejemos punto por punto en color carne, lo tejo y regreso. ¿Ok? De la 10 a la 14. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer esto. Subo con una cadena, pero ya rellenamos poquito la pierna. Y vamos a hacer lo mismo que en el brazo. Pero en esta ocasión van a ser 7 puntos bajos. 1, 2, ay, espérame. 2, ay, 3, 4, 5, 6, 7. Vean. ¿Ok? Luego hacemos lo mismo. Giro el tejido, subo y tomo la parte de adelante de la cadena. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro, aquí es, ay, espérame, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ay, y un aumento. No, es que espérenme. Ah, sí. Es que aquí sentí que me faltó uno. Espérenme, es que tienen que dar 15 puntos bajos. Pero es que aquí fue donde yo sentí que llevamos 7, ¿no? Según yo. A ver. Son 2, 4, 6, 7. Y aquí, en esta, miren, aquí se ve. Aquí llevo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok?
Ya salió. Sí, es que ahí sentí que me faltó uno. Y cierro con un punto deslizado. Miren, es que aquí en la vuelta se hizo un puntito extra. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el medio punto. Bueno, el punto bajo, que ahora le llaman así, para que nos dé 15 puntos bajos. Porque empezamos con 15 desde acá abajo, entonces tenemos que hacer que nos den 15 puntos bajos. Entonces, la vuelta que acabo de tejer es la 16. Y entonces, de la 17 a la 20, vamos a hacer punto por punto. 15 puntos bajos tomando el punto completo. Y así. Cada vuelta lleva 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 17 a la 20. O de la... Ajá, sí, porque la 16 se las acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. La primera piernita sí se remata, la segunda no. Entonces, en mi caso, bueno, voy a rellenar este pedacito, pero voy a hacer esto. Yo voy a hacer el peto, bueno, el trajecito aparte. No lo voy a hacer pegado al muñeco. Entonces, voy a cortar, pero voy a cambiar a color blanco para hacerle los calzoncitos al muñeco. ¿Ok? No se saquen de onda. Es que esto es para que yo pueda hacer aparte el trajecito y lo puedan quitar y poner. Entonces, vean. Es que le estoy metiendo un poquito grado de dificultad o más bien de detalle para que quede bonito el pinocho. Ok. En la segunda pierna no voy a rematar y vamos a unir ahora sí las dos piernas. Voy a hacer una cadena, tejo 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, espérenme, me quedó al revés. Qué chistoso. Bueno, ok. Sí, vamos a hacerlo así. Me lo voy a hacer al revés. Ok. Tejo 3 cadenas y alineo las piernitas, pero ahora las puntas, fíjense que vayan al mismo lado. Esa es la clave. Entonces, aquí hago 15 puntos bajos en la segunda pierna. Es que me quedaba siempre al revés la unión. En este caso ya vi por qué. Porque agregué una vuelta que es donde cerré y entonces eso me cambió el sentido. Pero se supone que en teoría nos tiene que salir igual. Entonces, hago los 15 puntos bajos. Vean, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Y tejo las 3 cadenas. Son 3 puntos bajos. Es 1, 2, 3. Y tejo las 5 cadenas que me hacen falta. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y la cierro. Esta fue la vuelta 19. Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer exactamente lo mismo, que son los 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. Y aquí vamos a tejer 3 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3. Y voy a tejer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahí, espérame. Ahí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego tejo 5 puntos bajos, que son los de la segunda pierna. De la primera, perdón. 2, 3, 4, 5. Y cierro aquí con un punto deslizado. De la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. No me creerán, tengo unos nervios de que me salga el muñeco. En serio, porque se me hace un muñeco muy ícono de Disney. Y si no me sale, ay, no sé, va a ser una frustración. Pero, y ahorita que me está saliendo todo al revés, me estoy sacando de onda, pero en teoría tiene que salir. O sea, me tiene que salir, pero a ver, vamos a ver. Entonces, 4 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ahí va. Ok, en la vuelta 24 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, lo tejo, cambio de color a color amarillo, ¿ok? Lo tejo y regreso. Cuando terminen, cambian a color amarillo y regresamos. Ok, en la vuelta 25 a la 27 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Lo rellenamos cuando terminemos y regresamos. Ok. En la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 1, 2, 3. Y la disminución. Ok, de la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Y ahí viene lo bueno, la pegada de los brazos. Entonces, vamos a hacerlo de la 29 a la 31 y regreso. Porque si no, a ver cómo me va. Se supone que tengo que hacerlo al revés, según mi teoría. Entonces, voy a ver. Pero ustedes van conmigo, dijo. Vamos tejiendo juntas. Entonces, vamos a ver. De la 29 a la 31, punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Comenzamos la odisea. Vamos a tejer 2 puntos bajos. Ahí van.
Agarro un bracito y lo parto a la mitad. Y vamos a unirlo por 4 puntos bajos. Va 1, van 2, van 3 y van 4. Espérenme, a ver, aquí. Luego, aquí vamos a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Y aquí agarro el otro bracito. Lo parto a la mitad y lo pasamos y hago 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Aquí voy a hacer algo. Y ahorita les explico por qué. Voy a rematar. Y espérenme. Y voy a comenzar. Ahorita les explico en dónde. Ok, ya. Voy a hacer una orejita otra vez. Es una cadena, jalo. Y sin soltar las puntas hago esto. ¿Ok? Entonces, estoy en la espalda del muñeco. Y ven este punto donde está el brazo. Hago 1, 2, 2 puntos y me recorro acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que en la cabeza no me quede la marca de que voy subiendo enfrente, en la cara. No, siempre me queda en la nuca. Y no hay problema porque lo tapamos con el cabello. Pero en esta ocasión, como me salió al revés, lo voy a hacer, lo tengo que corregir. Entonces, aquí en el segundo punto, miren, se ve 1, 2 y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Entonces, en la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. ¿Ok? Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Miren, 2 y la disminución. Y aquí siga normal. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, lo tejo y regreso. Y ya corregí a como siempre estamos acostumbrados a hacerlo. Y lo relleno y regreso. Otra cosa también es que no creo ponerle sostén en la cabeza porque siento que este de todas maneras no se puede parar, miren, porque está aguadita en las piernitas. Entonces, estoy pensando en eso, pero déjenme, lo pienso bien y regreso. Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer esto. Una cadena y ahí hago un punto bajo. Bueno, hago 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones. Ahí está. Ay, perdónenme.
Ahí está. ¡Ay! Se me zafó. Ahí está. Un punto bajo, una disminución, ahí está. 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y me da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Vean. En la vuelta 35 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Luego 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Y cambiamos a color carne. Ok. Vamos a hacer en la vuelta 36 punto por punto. Son 12 puntos bajos y estoy haciendo el cuello. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto. Así. Estoy viendo lo del soporte de la cabeza. Es que ahí todavía no sé. Es que también que esté agachado como que no. Y si no lo pongo, sí como que se agacha. Pero dejen veo. Ahorita lo veo. Ya saben, el soporte pueden poner una barrita de silicón. Yo no tengo, entonces yo le pongo una maderita. Sé que se preocupan, no se preocupen. No ha pasado nada hasta el momento, pero es que yo en la vuelta 37, bueno, en la 36 era punto por punto. Y nos da un total de 12 puntos. Perdóname, es que me entró una llamada. En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. A ver, 2, 4, 5, 6 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Yo voy a marcar porque como estoy viendo otra cosa mientras tejo, siempre me paso. Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 y regreso. Vean. Está quedando hermoso. Miren, ya terminé. En la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a hacer
5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Son 2, 4, 5 y la disminución. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. Ok. En la vuelta 54 ya rellené más la cabeza y puse el soporte. Siempre sí lo puse. Entonces, sí, por favor, si es para un bebé, no le pongas soporte. Si es para un niño pequeño, puedes ponerle de silicón. Barra de silicón, pero yo no tengo. En la vuelta 54 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Vayan rellenando para que quede durita la cabeza y regreso. En la vuelta 55 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 2, 3 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. 2, y la disminución. ¿Ok? En la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 58 subo con una cadena y voy a hacer pura disminución. Son 6 disminuciones. Vamos a rematar después de terminarlas y dejamos estambre para poderla coser. Entonces, 6 disminuciones, rematamos con bastante estambre para que podamos unir el círculo. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, vamos a hacer el cabellito. Vamos a hacerlo en color negro. Voy a comenzar con un... Ay, es que no veo. Un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Es que no veo, a pesar de que estamos de día, no veo el color. Y subo con una cadena y en la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos. Un aumento por cada punto, lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, o sea, una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok?
Me voy a ir un poco rápido con esto de las instrucciones del cabellito porque este muñeco tiene muchos detalles. Entonces sí necesitamos acelerar un poco las partes que ya son simples de hacer para poderle enfocar a lo otro y que el video no se haga tan largo. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. A ver. Sí. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Yo voy a marcar, pero ustedes pueden hacerlo sin marcar. Es que como estoy viendo cosas, es lo que les digo. Estoy tejiendo y veo algo, una película o algo y siempre me sigo. Entonces, de la 9 a la 16, punto por punto, no rematen por favor y regreso, porque nos falta hacer el flequillo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer el flequillo. Déjenme ver la foto para darme una idea de cómo va. Ok, voy a tejer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Giro el tejido, subo con una cadena y hago un aumento y luego hago 8 puntos bajos, creo es 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Ok, giro otra vez y vean una cadena y vean cómo hago la disminución. Es 1, 1 y jalo. Luego tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Ok. Luego otra vez giro, subo con una cadena, es una disminución, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vuelvo a girar, subo con una cadena y hago una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y vuelvo a girar. Subo con una cadena y hago 2 disminuciones y ya quedó. Entonces voy a rematar y voy a esconder ese hilo. Clavo primero la aguja, así, aquí entre, y luego ensarto.
Ahí está. Voy a cortar este excedente y vamos a ver. Vamos a ver que quede un poquito al lado. Así. ¿Ok? Así. Los ojitos van a ir aquí. Aquí y acá. Pero vamos a hacer las orejas. Las orejas van a ser una cadena. Bueno, son 3 cadenas. Y aquí, en la última cadena, voy a hacer, más bien en la primera cadena, son 3 cadenas y en la primera hago 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Dejo estambre para coser. Jalo, voy a rematar y jalo aquí. Y vean, ya quedó la orejita. Y le voy a pegar aquí. Miren. Y hago la otra, ¿ok? Entonces, hago la otra, pego primero las orejas y luego pegamos el pelito, ¿ok? Entonces, miren, la altura de la oreja va a ser en la 36, 38, 40, entre la 41 y 42, más o menos. Si no les parece esa altura, ustedes la colocan a donde ustedes gusten. Y entonces voy a hacerlo, ¿ok? Hago la otra oreja, la coso, porque la vamos a coser así, miren. De una vez. Para que quede aquí. Dije, son 36, 38, 40, 41. Aquí. Entonces, la atravieso así. Y voy pellizquito por pellizquito. Espérenme, tengo que meter esto aquí para que quede así escondido. Así. Ahí está. Pueden hacer de una vez las orejas de burro si quieren. Yo le voy a dejar las de niño normal. Pero, eso sí ya es al gusto. Y aquí remato. Y clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y ya quedó. Pego la otra oreja. Así. Y regreso. Sé que se ve raro el pelito, ¿no? Pero es que como que va peinado para acá. Entonces, pego la otra oreja que quede centrada así. Vean. Aquí. Lo pego y regreso. Ok, miren. Ya quedó. Voy a pegar con silicón frío, menos el flequito. Ay, el cabellito. Ok, entonces, menos el fleco. El fleco no lo peguen para que quede libre así. Y vean, lo coloqué detrás de las orejas. Y va el triangulito hacia un lado. Entonces, ahí está.
Ahí. Así. Vamos a pegar los ojitos. Ok, miren. Pegué los ojitos entre la vuelta 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 47. Siempre hago lo mismo, ¿eh? Entonces, voy a hacer sus cejas. Ay, espérenme. Es que uso retacitos. Los voy guardando y entonces ya uso los retazos. Vamos a ver. Así. La nariz ahorita la hacemos. Espérenme. Ok, así. Así. Y me voy del otro lado a la misma altura. La hice de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así. Y lo mando a otro lado. Ok. Dejo que se seque y hacemos la nariz. Ok. Vamos a hacer con color carne la nariz. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ay, ¿qué creo que tengo aquí? Silicón. Ahí está. Bueno, lo voy a voltear. Ok, de la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, miren, no hice las 6 porque quedaba muy larga. Entonces, vean. Hice 4 vueltas. Y entonces, la voy a pegar de tal manera que quede la orilla abajito de los ojos. Vean. Aquí. Entonces, lo voy a unir. Rematé, pero dejando estambre para poderlo coser. Entonces, hago esto y lo rellené tantito la nariz, ¿ok? Para que quede bien. Así. La termino de coser y regreso. Bueno, ya terminé. De hecho, ya terminé. Miren. Así. Y aquí voy a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. Si ustedes gustan, le pueden poner boquita. Yo no le pongo boquita. Eso es al gusto. Y la ponen aquí. ¿Ok? Entonces, voy a ponerle unas chapitas. A ver. Ya saben, con color rosa. Tiene que ser rosa porque si le ponen cobre o algo, se va a ver como sucio el estambre. Entonces, tiene que ser color rosa.
Ahí está. Ay, me está quedando hermoso. Fíjense que yo no lo había hecho porque tenía miedo de que no me quedara. Pero creo que sí, miren, ya me quedó. Y nada más hay que hacer la ropita. Ahí está. Entonces, vamos a hacer lo que es el pantaloncito. Y ese lo vamos a hacer en color rojo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí quedó el muñequito. Mide 25 centímetros más o menos de alto. A ver, veamos. No, 28 centímetros de alto. Entonces, hasta aquí ya llegó el muñeco. Necesitamos hacer el gorrito, el chaleco, el cuello, el pantalón. Y entonces, ahorita voy a hacer el pantalón, ¿ok? Ok, aquí al igual que las piernas, vamos a hacer primero el tubito de un lado, que ahorita les explico cómo hacerlo. En el primero sí vamos a rematar y en el segundo no. Vamos a tejer 18 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y vamos a hacer esto. Voy a cerrar con un punto deslizado el círculo. Así. Subo con una cadena y voy a tejer. Ahí mismo el primer punto son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, cierro con un punto deslizado, así. Voy a subir y otra vez con una cadena y hago punto por punto. Hago de la vuelta 2 a las 6, punto por punto, lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Primero van a hacer lo rematan. Y luego van a hacer la segunda piernita, ¿ok? Y ahí, lo hacemos las dos y regreso. No vayan a rematar la segunda piernita, porfa, porque vamos a unir el pantalón. Entonces, tejo los dos tubitos y regreso. Ok, ya tengo los dos tubitos. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hacemos con las piernas. Subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas y clavo en la otra piernita. Y tejo 18 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y aquí vamos a hacer 3 puntos bajos en las 3 cadenas que habíamos tejido. 2 y 3. Y tejo 8 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cierro la vuelta.
Vean. En la vuelta 8 vamos a hacer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en las cadenas voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego voy a tejer 18 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y tejo 3 puntos bajos de la parte de en medio. 3. Y luego tejo los 15 puntos de la... Ah, no es cierto. Tejo 8 puntos bajos de la primera pierna. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos da un total de 40 puntos bajos. Vean. De la vuelta 9 a la 10 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 40 puntos bajos. Los tejo y regreso. La vuelta 9 y 10. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer 4 puntos bajos. Subo con una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, una disminución 6 veces y me van a sobrar 4 puntos bajos. Los tejo normales y regreso. Me va a dar un total de 34 puntos bajos. Esta es la segunda. Entonces, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Regreso para explicarles cómo se teje. Los últimos se van a tejer simples. ¿Ok? Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 7 veces. ¿Ven que les había dicho que eran 40 puntos? No, fueron 42 puntos. Es que sumé mal. Pero se los estoy poniendo en el video para aclararlo. ¿Ok? Entonces, 4 puntos bajos, una disminución 7 veces y regreso. Ahí me da un total de 35 puntos bajos. En la vuelta 12 voy a tejer punto por punto. 35 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Miren, si quieren vamos a medir para ver cuánto nos falta. Entonces, lo mido y regreso. Ok, miren. ¿Ven que les dije que la vuelta 12 va a ser punto por punto? Vamos a tejer de la 12 a la 14 punto por punto, porque para que llegue un poquito para acá y regresamos. Si no, veo, a ver si no es a la 15, pero no creo. A ver, ¿sale? Entonces, vuelta 12 a la 14, punto por punto. Son 35 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, los tirantes. Los tirantes necesitamos 2 botones de chambrita en color amarillo. Vamos a tejer 20 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 20 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 más 1. Y tejo a partir de la segunda cadena punto por punto. Cuando termine remato, pero dejo estambre para coser el tirante, ¿ok? Entonces lo tejo, remato, pero dejo estambre y regreso. Ok, miren, ya lo tejí y entonces vamos a hacer esto. Le calculo más o menos en dónde podría pegarlo y vean. Así. En la orillita lo voy a coser. Con 2 o 3 puntadas ya quedó. Y vamos a rematar. Y lo paso así entre el estambre y recorto y corto. Ahí. Y entonces, vean, lo paso para el frente y aquí pego el botón. El botón lo voy a pegar con hilo normal de costura. Entonces, lo pego y regreso. ¿Ok? Ok, lo pegué en el chorecito y luego ya lo paso por el tejido, por el tirante. ¿Ok? Y ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer el chaleco. El cuello. Vamos a hacer el cuello. Para el cuello vamos a hacer con color blanco. Voy a hacer, espérenme, que ya lo había anotado. 25 cadenas más una. Las tejo y regreso. 2, 3, 4, 5. En la primera vuelta vamos a hacer a partir de la segunda cadena punto por punto. Lo tejo, son 25 puntos bajos y regreso. ¿Ok? En la segunda vuelta giro el tejido, subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 3 a la 5 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Son 5 vueltas. O sea, bueno, son 5 vueltas en total de todo el cuello. Entonces, de la 3 a la 5, tejo punto por punto y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ahorita no lo voy a coser porque lleva aquí un listón azul. Entonces, ahora vamos a hacer el chaleco. Para el chaleco vamos a hacer 24 cadenas más una. Las tejo y regreso. 3, 4, 5, 6. Ok. Luego a partir de la segunda cadena voy a hacer 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Ok. En la vuelta 2 voy a girar el tejido y voy a hacer esto. Voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 y hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hago 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y otra vez. Ay, espérenme. Brinco 5 espacios. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto clavo. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2,
3 y 4. Giro el tejido y en la vuelta 3 subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 4 puntos bajos, 3, 4, y en las cadenas voy a hacer 5 puntos bajos. Ay, perdónenme. Va 1, 2, 3, 4, 5 y tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y voy a girar el tejido. Y voy a hacer 2 puntos bajos. Ay, bueno, es la vuelta 2, 3, 4. En la vuelta 4 son 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? No es necesario que cuenten hasta donde lleguen. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 5 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Punto por punto de la 5 a la 12. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Solamente le cosí color amarillo alrededor para que simulara el color dorado. Si tienen color dorado, pues pónganselo, pero yo no tengo. Les doy la base de lo que es el muñequito para que ustedes le pongan los cambios que gusten, ¿eh? O sea, no, ahí sí, si no les gusta algo, cámbienlo, o sea, es muy válido. Yo solamente les doy lo básico para que lo tejan. Vean, entonces, ya queda así y va el cuello. Así. Miren. ¡Ay, hermosura! Entonces, dejen busco el listón y regreso. Ok, miren. Hice el moño. Y entonces voy a coser la esquinita del cuello. Con el otro cuello, con la otra esquinita. ¿Ok? Así. No importa el color porque en realidad va a quedar tapado con el moño. Entonces, así. Ya quedó. Voy a cortar. Y entonces aquí voy a pegar con silicón el moño. Y vean. El listón creo que es de 2 centímetros de diámetro, de ancho. Ahorita lo mido. Ahí. A ver. El listón es de 2 centímetros. Y es en este tono. Que bendito sea Dios tenía. Porque así lo voy a dejar secar y vean. Ya está quedando hermoso, ¿eh? Falta el gorro. Ahorita lo hacemos. Ok, vamos a hacer el gorrito y lo vamos a hacer en color amarillo. Ay. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos.
3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo la segunda vuelta, voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer 6 aumentos. 3, 4, 5, 6. Y vamos a tejer, a ver, según esto son 18 puntos bajos, creo. A ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 12 puntos bajos. Entonces, en la vuelta 4 vamos a hacer 6 aumentos, 12 puntos bajos y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Luego, en la vuelta 4 voy a tejer punto por punto. 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 24 puntos bajos y regreso. En la vuelta 6 voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok. Vean cómo va quedando. Así. Entonces, vamos a hacer la vuelta 2, 4, 6, 8, 9. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. 2, 4, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 6, 8, 9, 10. En la 10 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 54 puntos bajos. ¿Ok? Estoy viendo si ya queda o nos falta todavía. Voy a terminar la vuelta, voy a medir a ver si todavía hay que tejer más aumentos o dejarlo así. ¿Ok? Entonces, 7 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, de la vuelta 11 a la 15, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, espérenme, y regreso. Nada más que necesito marcar. Ay, espérenme.
porque si no me pierdo. Entonces, de la 11 a la 15 tejo punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, a esta altura, más o menos a la vuelta 2, 4, 6, 8, voy a hacer esto. Bueno, voy a utilizar el azul, que es parecido al del moño, y vamos a hacer esto. Voy a hacer la orejita, una cadena, sin soltar las puntas, jalo y queda esto. Entonces, en la vuelta 2, 4, 6, 8, voy a clavar esto. Así. Y voy a hacer una cadena, luego hago otra cadena, clavo y me voy al que sigue. Y jalo. Hago una cadena, clavo donde terminé y atravieso el punto. Y vuelvo otra vez una cadena y me voy rodeando toda la vuelta. Una cadena, clavo y jalo. Una cadena, clavo y jalo. Así lo rodeo y regreso. Ok, en el último punto, lo único que vamos a hacer es, me falta una cadena y voy a hacer un punto deslizado. Corto y remato. Ok, voy a esconder las tiritas hacia adentro. Hacia acá. Y vean, ya quedó. Ahí está. Le iba a poner un listón, pero la verdad creo que no queda. Y vean. Ok. Entonces, lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Me encantó. Me encantó cómo me quedó. Yo sé que parece que no se puede, no se va a poder parar porque no se puede parar por las patitas que están así como unidas. Entonces, espero que les haya gustado mi tutorial, que compartan, que suscriban, se suscriban. Ay, espérenme. Ay, no quiere quedarse. Y yo todo por agarrarlo. Ahí está. Entonces, mide 28 centímetros de alto. No sé, todos los detalles me han gustado. Ahí ni le quiero mover porque se va a caer. Espero que les haya gustado. Es mi versión del Pinocho de Disney. Si quieren ponerle boquita, o sea, ahí sí es al gusto. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba y un lindo comentario y eso ayuda a mi canal a que crezca. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.